cosa que me pasa muy a menudo es, estoy coachando a algún ejecutivo y se sienten tristes porque tienen que desvincular a alguien o sienten que la persona no funciona. Y claro, es muy doloroso eso. Pero mi impulso es recordarles que no le están diciendo que no a esa persona necesariamente, le están diciendo que sí a la misión y sí al equipo y sí a los clientes. Porque una persona, es como imagínate que, yo uso el ejemplo, porque es muy dramático, el ejemplo de un equipo médico. Imagínate que tienes un anestesiólogo que mata a la mitad de la gente, pero es un muy buen tipo, pero bueno, es incompetente. ¿Cómo le explicas a la familia del que se murió que, bueno, pero el anestesiólogo es bueno y no quiero que se entristezca y que pobre necesite el dinero? Nada de eso tiene sentido. Lo único que importa es para qué estamos acá. Y si no eres el mejor, no eres de mi equipo. El mejor con las condiciones, ¿no? O sea, por ecuación, precio, calidad, experiencia, esfuerzo, etc. Pero yo trabajo con la gente que considero la más adecuada, dado lo que sé. Y si no, no. Pero no porque no sea bueno con la gente. Hay una frase del Talmud, que es un libro sagrado judío, que dice: el que es bueno con los malos es malo con los buenos. Entonces hay que reflexionar también a qué, cada vez que le dices que sí a algo, a qué le dices que no. Y esto lo podemos expandir a toda esta basura socialistoide que está arruinando a nuestros países. Que claro, porque la única razón para decirle que no a la gente es que los ricos son avaros, pues no quieren distribuir la riqueza. La riqueza no existe, la condición natural del hombre es morirse de hambre. Si no trabajamos, nos morimos todos. La riqueza no existe para distribuir. Es decir, la razón de la pobreza no hay que explicarla. Lo que hay que explicar es la riqueza, la pobreza es lo natural. Entonces, pero nadie piensa en eso. Es como, no, ¿por qué si los ricos tienen que den? ¿Cómo que den? No, ese es el principio de la muerte, que cuidar a la gente, y eso es justicia social. No hay justicia social, solo hay justicia. Y la justicia es un proceso humano. No es justo que algunos sean apuestos y otros sean como yo. Eso es un error divino. Porque o algunos son más jóvenes y otros más viejos, y otros nacen más sanos y otros más enfermos, y otros en Colombia y otros en Argentina. ¿Y por qué no es justo? Sí, pero la naturaleza no es un proceso humano, por lo tanto no se puede atribuir justicia. Es como decir, no es justo que el león se coma el ciervo. No es ni justo ni injusto, es. Hayek decía que cuando dice justicia social, cuando le pones a algo, en nuestro caso sería el sufijo social, en inglés sería el prefijo social justice, vas a negar lo que viene después. Como social entrepreneurship, empresariado social, es no ser empresario, es ser alguien que vive del dinero regalado por otros. Pero como no puede tener una empresa rentable, dice que es una empresa social. Cuando alguien habla de justicia social, es un permiso para ser injusto, para cambiar las reglas y privilegiar a alguien. Lo que hay es justicia, y justicia es de cada quien lo que se merece. Se merece por su mérito, usando sus recursos. Pero no todos empezamos en el mismo lugar, sí. Eso es muy desgraciado. Pero la cuestión es entender lo que está del otro lado. Es el mismo principio, ¿no? O sea, quiero mostrar porque es muy personal, pero también es un principio acerca de la vida. No es el comprensión cuando estaba en Axialent, la primera empresa que dice, vamos a tener como 150 coaches, es una monstruosidad, además de empleados administrativos. Y yo creo que le tenía que decir que no a toda la gente que se venía a probar. Yo rechacé miles de coaches que querían trabajar con nosotros. Y hacíamos el recruiting weekend, volábamos a la gente y tenían 3 días. Y era doloroso, era muy doloroso porque venían como 30 personas y yo elegía a 1 o a 2.
y todo lo demás. Mis socios me odiaban. Dicen, no, gastamos todo el dinero teniendo a la gente. Pero yo no me animo a poner a esta gente delante de mis clientes. Lo cual es decir que no. Yo no le digo que no a la gente, le digo que sí a mis clientes. Por eso la gente confía en mí, porque cuando yo le digo a un cliente que es un coach bueno, pongo las manos en el fuego. Entonces, para mí, que ustedes estén trabajando con Kathleen es una garantía, porque pues la conozco y porque no tengo ninguna duda. Y si no, no le daría a Kathleen el espacio para que fuera coach. Me siento súper respaldado y somos colegas. No hay empleados, somos colegas porque es un profesional excelente. Entonces, es esa conciencia de que cada vez que dices que sí a algo, le dices que no a otra cosa. Y cada vez que dices que no a algo, le dices que sí a otra cosa. Son dos caras de la misma moneda. A mí me ayudó mucho a, a decirle a la gente, sí, no te contrato porque no eres lo suficientemente bueno para que te recomiende sin ningún, ¿cómo se dice? Sin ningún reticencia, sin ninguna reticencia a mis clientes.